¿Alguna vez has visto esos enormes aviones aparcados en un rincón del aeropuerto y te has preguntado qué pasará con ellos? Aviones que hace años cruzaban océanos llenos de pasajeros y ahora parecen fantasmas del pasado. ¿Se pudren lentamente bajo el sol? ¿Los abandonan? ¿O esconden una segunda vida que muy pocos conocen? Bienvenido a Aerocielo, el canal donde exploramos los secretos mejor guardados de la aviación moderna. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar para siempre la forma en la que miras un avión viejo. Cuando un avión deja de volar, no desaparece. De hecho, es justo ahí cuando empieza su historia más fascinante. Y créeme, no todos los finales son tristes. Algunos son incluso más rentables que cuando volaban. Un Boeing 777, por ejemplo, cuesta más de 400 millones de dólares nuevo. Un Airbus A380 puede superar los 450 millones. Estas máquinas son auténticas obras maestras de la ingeniería, capaces de transportar a cientos de personas, volar a casi 1000 km por hora y resistir durante 3 décadas en servicio. Pero como todo en la vida, también tienen fecha de caducidad. Cada aerolínea decide el destino de sus aviones según un cálculo frío y matemático: mantenerlo o reemplazarlo. Cuando el costo de mantenimiento, combustible y certificaciones supera su rentabilidad, el avión pasa a una nueva categoría: activo no productivo. En otras palabras, ya no conviene hacerlo volar. ¿Y qué se hace con una máquina de 200 toneladas que ya no se puede usar comercialmente? Bueno, aquí empieza el negocio oculto que casi nadie conoce. La primera opción, y la más común, es la conversión a avión de carga. Es como cuando una persona se jubila, pero sigue trabajando medio tiempo. Se eliminan los asientos, las cocinas, los baños y los sistemas de entretenimiento. El suelo se refuerza, se instalan compuertas de carga gigantes y se optimiza todo para soportar toneladas de mercancía. Un ejemplo perfecto es el mítico Boeing 747. Durante décadas, fue el rey de los cielos, el avión de los sueños para millones de viajeros. Pero hoy, la mayoría de esos gigantes ya no lleva pasajeros. Transporta tus paquetes de Amazon o tus iPhones desde China. Aerolíneas especializadas como Atlas Air, Cargolux o Kalita Air operan flotas enteras de estos veteranos reconvertidos. De hecho, durante la pandemia, la demanda de carga aérea creció tanto que cientos de aviones de pasajeros fueron transformados en cargueros temporales en cuestión de semanas. Algunos incluso viajaban con las cajas atadas a los asientos. Pero aquí viene lo más curioso: en muchos casos, un avión retirado puede valer más desarmado que entero. Sí, has oído bien. El negocio del desguace aéreo mueve miles de millones de dólares al año. Empresas como GA Telesis o Airale compran aviones viejos solo para desmantelarlos y vender sus piezas por separado. Un solo motor de un Boeing 767 puede costar más de 24 millones de dólares. Los sistemas de aviónica, los trenes de aterrizaje, las pantallas, los asientos de primera clase e incluso los lavabos se revenden en el mercado secundario. Piénsalo así: comprar un avión para desarmarlo es como comprar un Ferrari usado solo para vender el motor, los frenos y las ruedas. A veces, el valor conjunto de las piezas supera con creces el precio del avión completo. Y eso no es todo. Algunas partes recicladas vuelven a volar, pero en otros aviones. Los motores reacondicionados pueden instalarse en modelos más nuevos. Las pantallas ir a simuladores de vuelo. Y hasta las ventanas y fuselajes se usan para entrenamiento de mecánicos o bomberos aeroportuarios. Nada se desperdicia. Cada componente tiene una segunda oportunidad. Sin embargo, no todos los aviones tienen tanta suerte. Muchos terminan en los llamados cementerios de aviones. Quizás hayas visto fotos: desiertos infinitos llenos de fuselajes alineados, alas oxidadas y cabinas cubiertas de polvo. Pero atención, no te dejes engañar por el nombre. No son cementerios en el sentido literal, sino centros de almacenamiento y preservación. El más famoso es el de Mojave, en California, donde cientos de aviones descansan bajo el sol. El clima seco y sin humedad es perfecto para conservarlos. Allí, cada avión es sellado cuidadosamente. Los motores se cubren y los sistemas se preservan con aceites especiales. Algunos están en almacenamiento activo, listos para volver a volar si surge una oportunidad. Otros están en almacenamiento profundo, básicamente hibernando hasta que alguien decida su destino final. También existen otros lugares legendarios: Victorville, Roswell o el gigantesco Amark, más conocido como The Boneyard, en Tucson, Arizona. Allí reposan más de 4000 aviones militares y comerciales. Un limbo aéreo donde el pasado y el futuro se cruzan. Algunos volverán a surcar el cielo, otros serán canibalizados, y unos cuantos vivirán una transformación tan increíble que cuesta creerlo. Porque sí, hay aviones que nunca dejan de volar, solo cambian de nacionalidad. Un Airbus A320
que ya no cumple los estándares de Lufthansa, o Emirates puede seguir funcionando perfectamente en aerolíneas más pequeñas de África, Asia o Latinoamérica, donde las regulaciones son distintas y los costos operativos son más bajos. Es una especie de reencarnación aérea, el mismo avión, nueva bandera, nuevo destino. Pero lo que estás a punto de descubrir va más allá de lo técnico. Algunos de estos aviones viejos renacen de formas tan inesperadas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Desde hoteles de lujo hasta restaurantes en el aire, literalmente. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos te voy a mostrar las transformaciones más increíbles de los aviones que el mundo dejó de volar, y te aseguro que algunas de ellas te dejarán sin palabras. Imagina esto. Estás cenando en lo que una vez fue la cabina de primera clase de un Boeing 747, donde antes se servía champán a 10.000 metros de altura. Ahora hay mesas, luces cálidas y música ambiental. El rugido de los motores ha sido reemplazado por conversaciones, risas y copas que chocan. ¿Suena surrealista, verdad? Pues no lo es. Esto existe, y es solo una de las muchas segundas vidas que puede tener un avión comercial. Los aviones que ya no vuelan no siempre acaban olvidados o desguazados. Muchos se transforman en espacios únicos, lujosos y creativos. Y detrás de cada uno hay una historia fascinante. Uno de los ejemplos más conocidos es el Jumbo Stay Hotel, en Estocolmo, Suecia. Un Boeing 747 retirado que se convirtió en un hotel completo. Sus cabinas se transformaron en habitaciones, el antiguo cockpit es ahora una suite de lujo con vistas al aeropuerto. Y la antigua zona de business class funciona como un bar aéreo donde los huéspedes pueden brindar a metros del suelo, pero con la misma sensación de exclusividad que a bordo. Lo curioso es que no fue un proyecto turístico cualquiera. Este avión había quedado varado durante años en el aeropuerto de Arlanda y cuando parecía condenado al olvido, un empresario vio una oportunidad: convertirlo en el primer hotel fijo dentro de un avión comercial real. Hoy, el Jumbo Stay es una de las atracciones más populares de Suecia. Pero esto es solo el comienzo. En California, el arquitecto David Hertz llevó la idea aún más lejos. Compró un viejo Boeing 747 y usó sus alas y fuselaje para construir una mansión con vista al Océano Pacífico. Las alas se convirtieron en el techo curvo de la casa, y el fuselaje se transformó en habitaciones de diseño futurista. Desde el aire, la residencia parece una nave espacial posada sobre una colina. Es, literalmente, un avión convertido en arquitectura. Y si crees que eso ya es extravagante, espera a escuchar lo siguiente. En Nueva Zelanda, una pareja compró un Boeing 727 retirado por $100.000. Lo trasladaron a su terreno en medio del bosque, reformaron el interior con madera, plomería y electricidad moderna, y lo transformaron en su hogar permanente. Viven rodeados de naturaleza, con ventanas redondas de avión que se abren hacia los árboles. Su cocina está en lo que antes era la zona de servicio de tripulación, y su dormitorio justo en el antiguo cockpit. Literalmente, duermen en la cabina del piloto. Este fenómeno ha crecido tanto que existen comunidades enteras dedicadas a comprar y transformar aviones retirados. Algunos los convierten en cafeterías, otros en discotecas e incluso en escuelas. En la India, por ejemplo, el Hawaii Ada, un Airbus A320, fue reconvertido en un restaurante de lujo. Los comensales entran por una pasarela como si abordaran un vuelo y una tripulación real los recibe vestidos de azafatas. El interior conserva la forma del fuselaje y cada mesa está junto a una ventanilla original del avión. La sensación de viajar sin moverse es tan poderosa que el lugar está siempre lleno. En Costa Rica, un Boeing 727 fue transformado en una suite de hotel suspendida entre árboles en plena selva tropical. Desde las ventanas se observan monos, aves y el mar Caribe al fondo. Una experiencia que mezcla lujo, aventura y sostenibilidad. Y en Estados Unidos, un clásico DC-9 se convirtió en una discoteca llamada The Spirit of 76, con luces LED, cabina convertida en cabina de DJ y pista de baile dentro del fuselaje. Otra joya es el Cosmic Muffin, un antiguo hidroavión Martin 44 reconvertido en yate navegable, que flota por los lagos de Florida. ¿Ves hacia dónde vamos? Los aviones, incluso cuando dejan de volar, siguen conectando mundos. Ya no transportan personas, pero inspiran, enseñan y crean experiencias únicas. Y lo más increíble es que esta tendencia está creciendo rápidamente. Hoy en día hay diseñadores que compran secciones de alas o ventanillas para convertirlas en muebles de lujo, mesas hechas con partes de motores, sofás tapizados con cuero de asientos ejecutivos y lámparas fabricadas con partes de turbinas. Cada pieza tiene historia, y los compradores pagan fortunas por tener un pedazo de avión en su casa. La pregunta es, ¿por qué existe tanta fascinación por reutilizar aviones? La respuesta tiene que ver con lo que representan.
Durante décadas fueron símbolos de libertad, tecnología y progreso, y cuando se retiran, dejan un vacío emocional. Transformarlos en algo nuevo es, de alguna forma, mantener viva esa sensación de volar. Pero no todos los aviones tienen un final tan glamuroso o poético. Algunos terminan olvidados, varados en aeropuertos remotos, sin comprador, sin destino, esperando a que alguien decida qué hacer con ellos. Y ahí empieza una historia muy diferente. A continuación, en Aerocielo, te voy a llevar a los cementerios de aviones más grandes y misteriosos del planeta, lugares donde el tiempo se detiene, donde los gigantes de metal descansan bajo el sol y donde a veces vuelven a despertar. Imagina una extensión infinita de desierto. El aire es seco, el silencio absoluto, solo se escucha el viento arrastrando arena y el crujir metálico de fuselajes que hace años dejaron de volar. Frente a ti, una hilera interminable de gigantes plateados. Boeing, Airbus, McDonnell Douglas, miles de toneladas de historia alineadas bajo el sol, esperando su destino. Bienvenido al último hogar de los aviones. Y aunque el término cementerio suena triste, la realidad es mucho más interesante de lo que imaginas. Los llamados Airplane Boneyards no son basureros, son instalaciones de almacenamiento y preservación, donde los aviones descansan temporalmente hasta que el mercado o sus dueños deciden qué hacer con ellos. El más famoso del mundo está en Tucson, Arizona, y se conoce como AMARC, Aerospace Maintenance and Regeneration Group. Allí se extienden más de 10 kilómetros cuadrados de desierto, con más de 4.000 aeronaves militares y civiles. Desde cazas de la Guerra Fría hasta jumbos de pasajeros, todos perfectamente organizados por tipo, tamaño y estado. Algunos están completamente sellados con pintura blanca reflectante para proteger el fuselaje del sol. Otros tienen los motores cubiertos y las ventanillas tapadas para evitar la corrosión. Pero no todos los cementerios son militares. Los aviones comerciales también tienen sus propios paraísos secos. Mojave, Victorville, Roswell, Teruel, nombres que suenan desérticos porque efectivamente lo son. Y ese es el secreto. El clima seco es el mejor aliado de los aviones. En lugares sin humedad ni lluvias, el metal no se oxida y los sistemas internos se conservan casi intactos durante años. Por ejemplo, el aeropuerto de Teruel, en España, se ha convertido en uno de los mayores centros de almacenamiento de Europa. Allí reposan decenas de Airbus A320, A340 y Boeing 737 que esperan una segunda oportunidad. Durante la pandemia, este lugar se llenó como nunca antes. Más de 150 aviones aparcados, silenciosos, en fila, con sus logotipos aún visibles, como un museo improvisado del transporte aéreo moderno. Pero lo que pocos saben es que no todos esos aviones están muertos. Muchos están en lo que la industria llama almacenamiento activo. Cada cierto tiempo se arrancan los motores, se mueven las ruedas, se recircula el aceite y se actualiza la aviónica. Todo para que, si mañana aparece una nueva aerolínea interesada, el avión pueda volver a volar en cuestión de semanas. Otros, en cambio, están en almacenamiento profundo, una especie de hibernación tecnológica. Sus puertas se sellan, los fluidos se drenan y las partes valiosas se desmontan para conservarlas aparte. Si el mercado no mejora o la demanda cae, ese avión será desmantelado por completo. Y aquí viene una historia sorprendente. Durante los últimos 20 años, decenas de aerolíneas pequeñas de África, Asia y América Latina han revivido aviones que las grandes compañías descartaron. Por ejemplo, un Airbus A320 retirado por Lufthansa puede volar perfectamente otros 10 años en Camerún o Paraguay. Allí, las regulaciones son menos estrictas y el costo operativo más bajo. Es, literalmente, una segunda vida con otro nombre y otra bandera. Ahora, si avanzas por los pasillos de estos desiertos metálicos, te encontrarás con escenas casi poéticas. Aviones de diferentes épocas, con sus nombres aún pintados, algunos con los logos descoloridos de compañías que ya ni existen. Cada fuselaje es un recuerdo congelado de otra era de la aviación. Hay jumbos de Pan Am, DC-10 de Swissair, Boeing 727 con la pintura original de TWA y hasta restos de Concorde en centros de conservación. Caminar entre ellos es como pasear por un museo a cielo abierto donde cada sombra cuenta una historia. Y aunque pueda parecer un desperdicio, muchos de esos aviones siguen siendo útiles. Los ingenieros y mecánicos los utilizan para entrenamientos. Los bomberos aeroportuarios practican rescates y simulacros de incendios en ellos. Y las escuelas de aviación los convierten en aulas donde los futuros técnicos aprenden cada rincón de una aeronave real. Pero hay una razón aún más poderosa por la que estos cementerios existen. El negocio del reciclaje aeronáutico. Cada avión contiene toneladas de aluminio, titanio, acero y componentes electrónicos valiosos. De hecho, hasta el 90% de un avión moderno puede reciclarse. El fuselaje se corta, se funde y se reutiliza.
Los cables se desmontan para extraer cobre. Los asientos se revenden. Incluso las ventanas se transforman en marcos de espejo o decoración. Empresas como Aircraft Recycling International o Tarmac Aerosafe se especializan en esto. En Teruel, por ejemplo, Airbus colabora directamente con el proceso, asegurando que cada parte del avión tenga un destino responsable. Y aquí viene un dato que te dejará sin palabras. Un solo Airbus A320 puede generar más de 77 toneladas de aluminio reciclable, 11 de acero y 3 de otros materiales reutilizables. Es decir, un avión puede morir, pero sus restos dan vida a muchos más. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Algunos aviones quedan abandonados en aeropuertos olvidados, sin dueño, sin papeles, sin propósito. Y los casos más extraños son casi de película. En 2015, 3 Boeing 747 aparecieron misteriosamente abandonados en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia. Nadie sabía de quién eran. Las autoridades publicaron avisos en los periódicos pidiendo que sus dueños los reclamaran. Nadie lo hizo. Finalmente, los aviones fueron subastados y desmantelados. En Sudán, un viejo Airbus A300 lleva más de una década estacionado en el aeropuerto de Jartum, oxidándose lentamente bajo el calor africano. Nadie reclama su propiedad, pero se ha convertido en una atracción turística improvisada. La gente se acerca para tomarse fotos frente a él, sin saber que alguna vez surcó los cielos de Europa. Todo esto demuestra algo increíble. Aunque un avión parezca abandonado, nunca está realmente muerto. Siempre hay alguien que puede encontrarle un nuevo propósito. Y ahora te voy a mostrar los usos más sorprendentes, creativos y hasta insólitos que se les ha dado a los aviones que el mundo dejó de volar. Desde casas futuristas y aulas escolares hasta limusinas con alas. Sí, has leído bien. Aviones convertidos en limusinas. Quédate conmigo porque lo que viene es tan increíble que hará que nunca vuelvas a ver un avión viejo de la misma forma. Hasta ahora hemos visto cómo los aviones viejos pueden transformarse en cargueros, en hoteles o en silenciosos gigantes del desierto. Pero lo que vas a descubrir ahora va mucho más allá, porque algunos de esos aviones abandonados han encontrado una nueva vida en los lugares más inesperados del planeta, y sus historias te van a dejar sin palabras. Comencemos con uno de los casos más insólitos, el Limojet. Un ingeniero estadounidense decidió convertir un viejo Learjet en una limusina completamente funcional. Sí, una limusina con alas. Cortó el fuselaje, lo adaptó a un chasis de autobús y mantuvo el diseño original del avión. Tiene luces de cabina, turbinas decorativas, ventanas ovaladas e incluso una puerta de embarque que se abre como en un jet real. Hoy circula legalmente por las carreteras de Estados Unidos y puede alquilarse para bodas o eventos de lujo. Imagínate llegar a tu graduación en un avión sobre ruedas. Otro caso fascinante es el del ingeniero retirado Bruce Campbell. En Oregón, compró un Boeing 727 retirado por apenas $100.000 y lo instaló en medio de un bosque. Lo limpió, lo restauró y lo convirtió en su casa permanente. Vive literalmente dentro del fuselaje, entre árboles, con paneles solares en las alas y un laboratorio improvisado en lo que fue la cabina de mando. Para él, su casa no es una excentricidad, es una forma de rendir homenaje a la ingeniería que llevó a la humanidad al cielo. Y no está solo. En Inglaterra, una escuela primaria compró un Bug 111 retirado y lo transformó en aula interactiva. Los niños asisten a clases dentro del avión, donde aprenden ciencias, física y tecnología entre los botones y mandos reales de la cabina. Algunos dicen que es la mejor clase del mundo. Las universidades también se han sumado a esta tendencia. En Escocia, España y Canadá, aviones retirados se usan como entrenadores técnicos para futuros mecánicos y pilotos. Sus fuselajes sirven para practicar mantenimiento, inspecciones e incluso evacuaciones de emergencia. Así, aunque no vuelen, siguen educando a quienes harán volar los próximos. Pero hay otros destinos todavía más curiosos. Algunos aviones se han convertido en museos privados. Un empresario en Francia transformó un antiguo Concorde en sala de eventos corporativos. Y en Japón, un viejo DC-8 sirve como cafetería retro, donde los visitantes pueden disfrutar café entre paneles originales de los años 70. Incluso hay quienes ven en los aviones una oportunidad artística. Diseñadores de todo el mundo compran piezas como alas, ventanillas y motores para convertirlas en muebles, esculturas y objetos de decoración. Una mesa de comedor hecha con el ala de un Boeing, un sofá tapizado con cuero de asientos ejecutivos o una lámpara hecha con una turbina de avión. Cada pieza lleva una historia, un fragmento de cielo. Sin embargo, no todos los finales son tan brillantes. Algunos aviones terminan olvidados en aeropuertos remotos, atrapados por la burocracia o el abandono. En Kuala Lumpur, 3 Boeing 747 permanecieron estacionados durante meses sin dueño. Las autoridades llegaron a publicar avisos en los periódicos. Si estos aviones son suyos, por favor reclámelos. Nadie respondió.
finalmente fueron subastados y desmantelados. En otros casos, los aviones son utilizados para fines más sombríos. En bases militares secretas, algunas aeronaves retiradas son utilizadas como blancos para pruebas de misiles o entrenamientos de rescate. Una forma de que incluso en su destrucción sigan sirviendo para salvar vidas o mejorar la seguridad aérea. Y luego está el futuro del reciclaje. Con la llegada de los aviones construidos con materiales compuestos, como el Boeing 787 Dreamliner o el Airbus A350, las empresas están desarrollando nuevas técnicas para reutilizar fibras de carbono, resinas y compuestos avanzados. La meta es clara, que ningún avión termine en la basura. Hoy, hasta el 90% de un avión moderno puede reciclarse, y el aluminio del fuselaje puede renacer en otro avión, en bicicletas, coches eléctricos o incluso en las latas que usas cada día. Pero detrás de cada fuselaje hay algo más que metal y tornillos. Hay historias humanas, de pasajeros, de pilotos, de tripulaciones que cruzaron el mundo dentro de esas máquinas. Cada avión retirado es, en realidad, un recuerdo flotante del progreso humano, un testimonio del ingenio, la ambición y el deseo de volar. Así que la próxima vez que mires por la ventanilla de un avión y veas otro esperando en tierra, piensa en esto: ese aparato no está muerto. Podría convertirse en un restaurante, en una casa, en una escuela, o sus piezas podrían estar volando contigo en ese mismo momento. Los aviones no desaparecen, solo cambian de forma, de propósito y de cielo. Y esa es la verdadera magia de la aviación, que incluso en tierra sigue volando en nuestra imaginación. Si este viaje por los secretos del cielo te ha sorprendido, dale like y suscríbete a Aerocielo, porque en nuestro próximo video descubrirás el secreto más oscuro de cómo realmente las aerolíneas compran los aviones. Créeme, lo que vas a escuchar te dejará con la boca abierta. Nos vemos en el aire.